Dios te bendiga rica, abundantemente, desearte grandes, pero grandes bendiciones, que la presencia del Espíritu de Dios te guarde, te acompañe, te lleve cada día a lo bueno, a lo mejor, de lo mejor a lo excelente, desearte un día maravilloso y bienvenido a nuestro tiempo de pensamientos y meditaciones cristianas, pues donde hablamos y nos metemos en temas pues espirituales. Y hoy quiero hablar de algo que es muy importante para nosotros como hijos de Dios, y es que el hombre pues cayó una vez en pecado. El hombre a partir de Adán viene con una naturaleza pecaminosa y por eso tantas consecuencias estamos viviendo hoy en día, porque no aceptamos ese maravilloso regalo de Jesucristo, ese maravilloso regalo de libertad, y seguimos pegados a una vieja manera de vivir. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículos del 1 en adelante: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí algo muy importante, porque aquí vino la caída del hombre. ¿Cómo estaba el hombre en ese momento? Estaba en el huerto disfrutando de todo lo que Dios había creado para el hombre, y solo había Dios puesto como una condición, y era: mire, de este árbol, del fruto del bien y del mal, no van a comer. Simplemente aquí tienen todo esto, pero entonces aquí empieza muchas cosas a vivirse. ¿Qué hace la serpiente? La serpiente le convence a la mujer que Dios no era tan bueno. O sea, ¿por qué si Dios es tan bueno? O sea, hay millones de árboles, ¿y por qué le va a permitir que un árbol no se coma? La pregunta que Eva se hacía era: ¿por qué Dios niega algo al hombre, algo tan bueno? Y entonces empieza a indagar en esa pregunta: ¿será que Dios no es tan bueno? Y comienza la duda. Yo creo que Dios no me ama tanto. Yo no creo que realmente Dios no sea tan bueno como nos lo ha hecho creer. Así es mejor actuar por nuestros propios medios, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué está llevando el diablo a la gente a creer? Que es que Dios no es tan bueno, porque si Dios fuera tan bueno, pues porque hay pobres en el mundo. Si Dios fuera tan bueno, pues porque permite la enfermedad. Si Dios fuera tan bueno, porque permitió esta pandemia, que está muriendo tanta gente. Pero entonces, ¿qué hace el hombre? Peca y desobedece lo que Dios le había hecho. ¿Y eso qué trajo? Consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de la caída del hombre? Pues vemos en Génesis capítulo 3, versículo 7, dice la palabra de Dios: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La primera consecuencia es que el hombre empieza a esconderse, porque ahora ya no confía el uno del otro, guardan distancias. Y eso es verdad hoy en nosotros, sigue siendo verdad el distanciamiento que estamos viviendo. Miremos otras consecuencias. Versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. No solo el hombre se esconde de otros hombres, sino también se esconde de Dios mismo. Hoy en día, ¿qué estamos viendo? La gente le cuesta buscar a Dios, acercarse a Dios, orar, interceder, clamar, tener buenos tiempos con Dios. ¿Qué pasa en este momento? Pues Dios comienza a tratar con el hombre, y la respuesta es la disculpa, como todo lo que hemos visto. De nadie es la culpa, nadie es responsable de nada. Lo que ha sucedido, el hombre es pues que ha dejado el hombre solo, porque aparentemente de nadie es la culpa. Dice la palabra de Dios en el versículo 11 de Génesis: Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le dice Dios al hombre. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces, hijo de Dios, ¿qué vemos aquí? Aparentemente, como estamos viendo, nadie tiene la culpa. No, fue que fue la mujer que usted me dio, y es él
Caso de Adán, que viven muchos hombres hoy en día, siguen echando la culpa a la mujer y no asumen su propia responsabilidad de que definitivamente no han aprendido a amar, a perdonar, a servir. Y a la mujer que pues no, fue la serpiente, y así empezamos. Y dice el versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan, y hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. El hombre obtiene un cuerpo físico sujeto a corrupción y muerte. Ahora está muerto espiritualmente y su cuerpo va a empezar a morir. Hoy, hijos de Dios, ¿por qué vino todas estas consecuencias por una desobediencia a Dios? Por una desobediencia. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Pues fueron sacados del Edén donde estaban. La tierra fue maldita, dice la palabra de Dios, a causa del pecado. Pero en medio de todo lo anterior, pues siempre se ve el amor de ese Padre maravilloso. Siempre vemos el amor y la preocupación de un Padre para proveer salvación al hombre. Pues inmediatamente Dios le da una promesa que está en Génesis 3 del 15. Dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera porción de que nos habla de una salvación. Originalmente se le llama el protoevangelio, que quiere decir la primera promesa de ese evangelio restaurador que Dios iba a traer. Dios quiere restaurar nuestro modelo original. Dios quiere definitivamente que tú disfrutes. ¿Qué es el pecado entonces? El pecado es básicamente una actitud de escoger nuestro propio camino. Es una falta de relación. El pecado es una falta de compañerismo pues con Dios. Y debido a que no tenemos relación, intimidad con Dios, definitivamente pues nosotros, eso es pecado. Cuando caminamos en la oscuridad, cuando caminamos sin Dios, y cuando tú empiezas a escoger tu propio camino, ahí no está Dios, ahí no está. Por eso hoy podemos decirte, hijo de Dios, es que hay 3 puntos importantes así. Primero, el hombre siempre debe ser tratado como una criatura de valor infinito, no importa quién sea, porque el hombre aún es imagen y semejanza de Dios. Somos, el primer punto es, somos hechos a imagen de Dios. Pero el hombre es totalmente responsable de su situación presente. Lo que vivimos hoy son frutos de las cuestiones que hemos sembrado. Lo que vives del dolor es fruto del pecado, del fruto del sufrimiento muchas veces. Y lo que vivimos hoy son consecuencias de lo que hemos sembrado en el mundo. Hay más miseria en el mundo porque el hombre cada día está pecando más. Hay más miseria y desolación en el mundo porque el hombre cada día se está alejando más. Y tercero, es que cuán absolutamente horrible es el pecado. El corazón mismo del pecado es un ataque directo al carácter de Dios. Cuando yo definitivamente me alejo de Dios, cuando yo no quiero tener intimidad, cuando yo no me acerco a Dios, pues mi vida se va a llenar cada día de más muerte, de más basura, de más inconformismo, de más envidia, de más corrupción. Mira, hijos de Dios, hoy quise hablar de este tema porque Dios te ama. Pero ¿de dónde vino todo esto? ¿De dónde viene todo esto de desobedecer a Dios? De no obedecer sus principios, de no dejarnos impactar por su sobrenatural amor, porque no se nos puede olvidar algo. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra de Dios que por un hombre entró el pecado al mundo, pero que por un hombre también vino la salvación. Y tú eliges qué camino vivir, hijo de Dios. ¿Quieres vivir en pecado? ¿Quieres vivir en desobediencia a Dios? ¿O quieres hacer la voluntad de Dios? Por eso desearte en este día grandes bendiciones, que el Señor te bendiga, que Dios te guarde, y que, como dice Dios en su palabra, yo te invito, dice Dios, que escojas el camino de la vida, que busques un movimiento cristiano, te involucres, ores, te acerques a Dios. Desearte grandes, pero grandes bendiciones, que el Padre eterno y el poderoso Dios te guarde y te bendiga. Desearte grandes, pero grandes bendiciones en este día. Dios te bendiga, y por favor, sé feliz, confía en Dios y aléjate del pecado, y por supuesto acércate a Dios para que te alejes de él. Mil bendiciones. Chao, chao. Bendiciones.